Ay, mamá. Menú completo. Menú completo. ¿Eh? Menú completo. Tenemos el entrante. Que... No lo ponemos nosotros. No, lo va a poner el restaurante Enea de Donosti, de la mano de Javi Rivero, que van a ¿Y su cocinar equipo? un cremoso del Urumea. Que algo tienen que decirme. Segundo. Hala, ¿qué más? Un principal, que es la fusión de un principal, no, de un primero y un segundo. Una Todo sopa en una olla. sopa de ajo que la vamos a triturar y va a ser la crema de un bacalao rebozado nuestro. Después lo que vamos a hacer es unos plátanos, los vamos a flambear con un poquito de zumo de naranja, licor de naranja, los flambearemos, recuperaremos ese líquido. Ponemos un poquito de yogur kaiku, ponemos los plátanos, Buah, qué bueno, ¿no? un poquito de chocolate rallado y ese mejunje que ha sobrado ahí. JK, Ederra. Venga. Pues lo voy a dejar aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, sopa de ajo. Vamos a dorar el ajo fileteado. Una vez que esté dorado, pero sin coger color amargo, vamos a decir, sin que se nos pase esos marrones que no queremos, vamos a añadir la guindilla. Una vez añadimos la guindilla, añadiremos el pan cortado fino, y luego ya será la pulpa de choricero y el pimentón. Mojarlo y dejar que reduzca, ¿vale? Si tostamos mucho el ajo, también puede que nos lo oculte el tostado del pan. O sea que ahí por esa parte no hay Dificultad. problema. Deslobamos el bacalao fresco y hacemos unos tacos rebozados. Pondremos en el fondo del plato lo que es la crema, porque la vamos a triturar, con los taquitos de bacalao. ¿Qué te parece? Es un plato como de los días estos que hace frío. Ay, sí, a mí sí. la sopa de ajo me recuerda como a... sales de... yo qué sé, vuelves de la tamborrada, te has mojado, sopa de ajo. Pero nos podríamos ir a poner unas albóndigas. También. Un poco de costilla, un poco... O sea, va con todo bien. Yo creo que es neutra. Es una sopa, como dices tú, de invierno. A mí me parece maravilloso. Yo es que amo la sopa por encima de mis posibilidades. A mí me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende porque no te aburres de tomarla. o sea, Adoro la sopa. 5 temporadas tomando sopa Sopa de ajo. todos los días. Sí. Todos los Y varios días. vasitos. Eso iba a decir. Pero es que me encanta. O sea, la sopa en general, me da igual, ¿eh? O sea, ¿Y una sabías sopa del hacerla? copeti... ¿Sabías hacerla? ¿Cuál? De La ajo sopa. no sé hacer, ahora voy a Pues aprender. Mira, fácil. ¿Ahí? Mira, no te lo voy a contar por si pierdo en alguna confesión del viernes. Te lo Sí. contaré en la confesión del viernes. Te iba a contar una cosa, pero me la voy a guardar. Luego se Joder, me yo voy a olvida. tener que... Pero yo tengo que grabarlas. O sea, si me acuerdo de algo, lo tengo que Tienes que apuntar. ponértelo en las notas del móvil o así. Eso es lo que hago últimamente, ¿eh? Es lo que hago últimamente. Vamos allá. O sea, bien de ajo, la sopa de ajo. Eso es. Ahí estás. Y cuando esté un poco doradito, echamos un par de guindillas. Pero cuando esté doradito, ¿vale? Porque si no, se nos van a quemar las guindillas. A mí alguna vez me ha Perfecto. tocado la guindilla en la sopa de pata. Ahora vamos a intentar retirarlas, Ya, para ya. triturar. Si no, Alguna la vez vamos a me ha tocado liar. y vamos. Pardilla, ¿vale? Vamos allá. Y vamos a por el pan. Cuchillo de sierra. A ver, daros cuenta que tampoco tenemos que hacer un corte magnífico del pan, porque al final lo vamos a triturar. O sea, que no nos matemos a que sea todo súper bonito. Es pan sopaco, que no sé si lo has dicho. Pan sopaco o pan pistola le llamaban en Vizcaya, sí, ¿no? Sí. Ahí. Y en el resto de España también. Pues nada. Vamos ahí. Vamos a echarle medio pan, ¿eh? Mientras vas cortando el pan, vamos a aprovechar y vamos a contestar o a leer una pregunta que nos llega al teléfono del programa. Kaixo Ander eta Gaby, soy Miren de Baracaldo y este verano nos metemos en obras en la cocina. Ando diciendo dónde colocar cada electrodoméstico y tal y cual. ¿Cuál sería la distribución ideal en la cocina de una casa? Un mushu enorme. ¿Puedo decir algo? Sí. Primero, es importante la altura de cada uno. ¿Vale? O sea, no tiene sentido tener el horno debajo si mides 2,10 o tener el horno... O sea, nosotros, por A mí ejemplo... yo no soy muy fan del horno abajo, ¿eh? No, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es el microondas arriba y el horno a media altura. O sea, los tenemos así. Yo también. Ideal si tuviéramos una cocina para poner así. Que bueno, que tenemos, pero podríamos haber puesto. Por ejemplo, lo que hemos hecho es también poner las lavadoras a media altura. Pues eso con es unos maravilla. cubos debajo. Es decir, la ropa sucia está debajo, tiene sitio. Claro. Y entonces tienes la lavadora y de la lavadora pasas a la secadora. Viendo que las puertas se abran así, ¿eh? Porque si las cambias de lado, no puedes hacer el cambio. Sí, o sea... Hay mucho que pensar, lo que dicen ellos. Fregadera, lavavajillas. ¿No? No fregadera, oteas, lavavajillas. Escurridor, aunque tengas. ¿Te digo otra? Sí. Placa de vitrocerámica, especiero.
donde tienes el aceite, las especias y tal. ¿Yo sabes qué hice? Tengo un cajón que es así, de ancho, y saco así y tengo todos los aceites. Guau, qué gusto es eso. Yo Sí, también tengo. Tengo a lo... Es que es Y guay, abajo patatas tengo. es que ahora cuando te dicen, no, es que te sobran 35 centímetros, cajón de no sé qué. Venga, Sí. pum. Mira, ¿y sabes lo que hace mucha gente también? Consultar con expertos en interiorismo, como Natalia Zubizarreta, Eso te iba a decir. que va a contestar a tu pregunta. Nosotros en el estudio siempre hablamos acerca de el triángulo de actividad. Véase, en una esquina tendremos la cocción con la placa y ahí podríamos ubicar cercano el horno y el micro. Por otra parte tenemos la esquina del lavado, que sería el fregadero y el lavavajillas. Y detrás, en unas columnas, tendremos el combi, nevera, congelador y un módulo alto de despensa. De forma que, formando un triángulo, nos podremos mover fácilmente y optimizar nuestra labor de chefs. A ver qué os parece. Pues me parece un consejo buenísimo. Yo me he diseñado la mía, entonces estoy contento. Estoy contento, no me puedo quejar de mí. No, ¿de todo el diseño que hiciste no hay nada que cambiarías? No. Y si tuvieras una cocina mínima, ¿en qué invertirías dinero? Veo, o sea... Mínima, ¿eh? Date cuenta que yo Mínimo hasta... presupuesto. Yo hasta hacer mi cocina, me estuve viendo en Pinterest cocinas y cocinas Ah, pero es y que cocinas, ¿sabes? Eso es un agujero de Voy conejo. a sofreír un poquito el pimentón, ¿eh? Vale, ahí. Me gustan mucho en los apartamentos esas cocinas portátiles que son como de armario. Si vas a una tienda de muebles, lo que sería para un piso pequeño. Porque en una casa grande es más fácil, ¿no? Meterle A eso todo. me refiero, pero por eso te pregunto, ¿tú cuál crees que sería? Si tienes una cocina pequeñita, muy pequeñita, que tienes que tener casi... El típico apartamento de la nieve, ¿no? Súper pequeño. Pues mira, yo en la casa anterior teníamos placa, horno microondas, ya nos quitábamos un aparato, la fregadera y la lavadora. Y la lavadora. Punto. Y arriba armarios. Bueno, yo lo que alucino es que en general en el mundo lo de tener lavadora en casa no es tan común. ¿Sabías eso? Te digo de verdad. Mira, secadora. No, lavadora. Y van a la gas. A la lavandería. En muchos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico tener una zona de lavandería en los edificios, sobre todo en ciudades grandes y tal. Ya, pero O sea, estoy generalizando. Será gente que está de paso. Que no. De verdad te digo. Ah, bueno, me han No digo que explicado. no haya gente que no tenga, quiero decir que aquí no te... Tú vas a alquilar cualquier piso, aunque tú estés aquí de paso, Sí. y si no tiene lavadora, dices, pero no puedo vivir sin una lavadora, Ya. ¿no? O sea, ¿tú alquilarías un piso sin lavadora? No, además, yo siempre oigo a mis amigos, no, hemos ido a un piso y ya le hemos disto, ya me puedes cambiar la lavadora y el frigorífico y tal. Sin lavadora es casi como no tener frigorífico, ¿a que sí? Sí. Pues hay, a lo largo y ancho del mundo, en países desarrollados existen, eso no hay esa... Hay una cultura más de ir a hacer la Vale. lavandería, No, llevar yo tu sí ropa. veo, pues igual en la calle, al lado de la Pascuala, de nuestra pescatera, tienen hay una lavandería y siempre hay gente, la verdad. Siempre hay gente. Vamos a rehogar bien esto, ¿eh? Pulpa, choricero, pimentón, ajo, guindilla, ¿vale? Ahí. Le vamos a mover bien. Y... Qué bien huele eso Ahí. ya. Pues mira, mientras vas rehogando el pan y que se empape bien de todos los jugos y sabores, nos vamos a ir a por el entrante, que a mí ya como que tengo un poco de hambre y me apetece. Nos vamos a ir al restaurante Enea, Vale. que está en el Hotel Zenit de San Sebastián. Abrieron, En el barrio yo creo de Amara. sí, en 2019 o algo así por ahí. Y es un sitio súper recomendable, que Claro. además cocinan eso de toda la vida, pero con... A ver, Con os una puede sonar vuelta, un poco con una vuelta. porque el equipo del Enea es el mismo equipo que el AMA de Tolosa, Eso ¿no? es. Con Javi Rivero y sus socios a la cabeza, gente joven con ganas y con No, y mucho culto. saber hacer, mucha cultura. Ahí, vamos allá, que nos van a hacer la crema del Urumea, que es nuestro Vamos allá. entrante. Familia, Ander, Gabriela, bienvenidos. Soy Javi Rivero, ya me conocéis, pero hoy no estamos en Tolosa, hoy no estamos en Ama Taberna. Estamos en nuestro segundo proyecto, en Donosti, que se llama Enea. Enea se centra en reinterpretar la gastronomía vasca de una manera muy sencilla. Nos gusta decir que es gente joven haciendo cocina vasca para que todo el mundo entienda a día de hoy lo que ha sido nuestra gastronomía, los platos más típicos, pero con una pequeña reinterpretación para hacerlos divertidos y que todo el mundo los pueda disfrutar. Tenemos dos tipos de oferta. Entre semana funcionamos mucho con un menú mercado en el que intentamos emplatar, darle una pequeña vuelta a los platos de siempre, y luego el fin de semana y por las noches también trabajamos mucho con una carta
que sigue la misma línea, una reinterpretación con productos que todos conocemos. Por ejemplo, uno de los platos que hemos reinterpretado, entre otras cosas, y que nos gusta mucho es una ensaladilla de puerro con salmón. Es decir, cogemos el pastel de puerro y gamba que tan extendido ha estado en los restaurantes de aquí, le hemos querido dar una vuelta. ¿Por qué? Porque el salmón también se trabajaba aquí, en el Urumea, y el puerro es una verdura nuestra de toda la vida. Entonces, lo juntamos y hacemos una ensaladilla en formato actual para un plato de siempre. Bueno, os voy a dar paso a Iker, que es nuestro compañero, y Ander, atento porque va a reinterpretar una receta que tú conoces de maravilla. No perdéis el ojo. Yo por lo que veo también han cambiado mucho la carta, que eso se agradece. Porque este año... Son súper creativos. Por eso. Kaixo Bicote, estamos ya aquí en el restaurante Enea, en el comedor. Soy Iker Iriarte y la receta que vamos a hacer le llamamos cremoso del Urumea. Hace referencia a este nombre porque la receta que hacemos va en torno, digamos, a los productos del mar y haciendo un guiño a una receta típica vasca que es el pastel de pescado. Entonces, vamos a empezar metiendo en la Thermomix el lomo de merluza que teníamos ya desespinado, la nata, tomate triturado, los huevos y la harina. Cuando tengamos todo esto emulsionado y bien triturado, lo siguiente que voy a hacer va a ser envasar en una bolsa de vacío y después ya en el horno previamente calentado, 90 grados horno vapor, lo cocinaremos durante media hora. Pues para no teneros 30 minutos esperando en casa cómo se cuece el cremoso de pescado, yo ya tenía uno preparado y lo he dejado en la manga. Por otro lado, tendríamos los ingredientes que necesitaríamos para emplatar. Tendríamos gamba blanca, pimentón, mayonesa de ajo asado que hemos hecho a partir de confitar ajo y haber triturado, unas huevas de lumpo, brotes y unos panecillos que acompañarán el pastel. Estoy interesado porque es mi mundillo el pastel de pescado. Vaya que sí, tú eres el rey del pastel del pescado. Por eso lo ha dicho Javi. El que haces tú, para mí es Yo más creo que rico. lo va a sacar directamente de la manga, ya verás. Tenemos aquí el cremoso del Urumea. ¿Ya ves? Lo que vamos a hacer va a ser poner en este plato este aro para que al principio no se nos desmonte el plato. Pondremos unos pequeños cachos de gamba blanca que les pasaremos con el soplete para darles un poquito de calor. Pondremos también unos puntitos de mayonesa de ajo confitado y terminaremos el plato con huevas de trucha, brotes frescos y pimentón de arana. El pastel de pescado que se entiende aquí en el País Vasco es el mítico pastel que se hace en flanera en el horno o al vapor al baño María y se saca cortado con cuchillo en lonchas, pero en este caso nosotros cogiendo eso como punto de partida, pasándolo por nuestro filtro de la nueva cocina vasca o la nueva cocina joven, representamos el plato de esta manera. Qué gusto tiene esta chavalería, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Hay untado en el pan. Ander, Gabriela, muchas gracias. Ya sabéis que estáis en casa, estamos en Donosti, así que os voy a dejar que Iker os diga cómo se puede comer el plato, que tenéis que venir a probar. Abocados. Agur. El pobre estaba rojo, yo creo que le ha dado un corte, decía el chiste. Bueno, aquí tenemos bien rehogadito, nuestro pan, nuestro ajo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es mojarlo. ¿Eh? Y lo vamos a tener como media hora ahí, plop, que todo se mezcle bien para poder triturarlo. Esto y Nunca esto. he visto hacer sopa de ajo y mira que he comido, ¿eh? Pues mira, es esto, ¿eh? No es más. Vamos a echar un poco de sal, porque siempre viene un poco de sal bien desde el principio. Y ahora mismo volvemos, ya vamos a traer el bacalao para aquí, para poder rebozarlo. Ahí. Bueno, en marcha. Para rebozar, girasol mismo, ¿eh? No hace falta más. ¿Vale? Y en el girasol el chivato. El chivato, ahí viene. Girasol. Deja. Pues mira, ahora que estás a puntito de rebozar, Sí. hay una pregunta precisamente sobre el rebozado. Opa, Ander y Gaby. Soy Martín de Usurbil. Y que no me mate Gaby, pero yo soy de los que disfrutan más cuando la carne o el pescado están rebozados. No sé, como que sale más jugoso y crujiente, pero bueno, ya sé que los rebozados son un poco bomba. Igual pregunto una locura, pero ¿se puede rebozar sin aceite? Ahí lo dejo. Chapeldunak. Es majo. ¿Se puede rebozar sin freír, Ander? A ver, yo creo que el freír al final es un método de cocción que hace que esa harina y ese huevo cuajen. También lo hace un horno. Sí, un horno con ¿Un horno? con aire, un horno Sí. normal. También lo puedes pasar por harina y huevo y meterlo en agua y se cuece. Ya. Te quiero decir, el rebozar sin aceite no, porque el rebozado es con aceite, es frito. Es una fritura. El Igual rebozar. lo puedes empanar, ¿no? No, Queda pero, más o sea, te quiero jugoso. decir,
el rebozar es una fritura, eso tenemos que tener claro. ¿Tú quieres una merluza sana que te quede tipo rebozado con algo fuera? Pues sí, pues pasas por muy poca harina el pescado, lo pasas por huevo y en el horno te va a cuajar el huevo en cualquier temperatura. Pero igual no queda la textura. No queda frito, claro, porque al no es final frito. el rebozado es una fritura. Ya. Porque es como Ya. decir, ¿se puede freír el pescado sin aceite? Pues no se puede freír, porque No. no es freír. De todas Es maneras- calentarlo y hacer que se cueza. De todas maneras, yo voy a romper una lanza a favor, al contrario de lo que pueda pensar Martín, voy a romper una lanza a favor de los rebozados o fritos de buena calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros freímos bien, es decir, lo sumergimos cuando el aceite está caliente, lo sacamos, o sea, que hacemos una buena fritura que quede doradito, lo escurrimos bien en papel, no le echamos mogollón de harina y mogollón de huevo para que quede una capota ahí gorda, tampoco os creáis que un pescado va a absorber tantísimo aceite del medio. O sea, realmente el peligro lo tenemos sobre todo con las patatas, que esas sí que tienen una capacidad absorbente muy potente. Pero en el caso de, por ejemplo, un trozo de merluza que las paso por huevo y un poco de harina, FIFA, en un aceite caliente, tampoco es una barbaridad. O sea, que yo creo que de vez en cuando podemos darnos ese gustito también. Vamos a hacer un rebozado súper limpio ahora, para que veas, para lo que dice Gaby. No, ¿Vale? pero estoy en lo cierto. O sea, Sí, la, sí, rapidez yo creo que- la rapidez en la fritura A ver, la interfiere rapidez de la mucho. fritura lo que hace es que el interior no se nos va a hacer. No, pero quiero decir, por ejemplo, que le puedes dar un golpe de fritura Sí. Y terminar bien en el hecho. horno, dices. No, quiero decir, bien hecho, que no hace falta que esté ahí. Si lo pones desde aceite frío suele chupar más, eso suelen decir, ¿no? No, es que el chivato está por eso, no se puede freír. Vale, pues a con eso, aceite frío. a eso me refería antes. Cuando empieza a bailar, o sea, ¿cuál es la temperatura del rebozado? Lo que hemos dicho siempre. Echamos una pelotita de huevo, pum, que suba, y cuando ha subido, esa es la temperatura del rebozado. Aquí ya vemos que empieza a bailar. Entonces, primero, recordaros que esto es un bacalao desalado. Hay que echarle sal. Esto viene a ser como una merluza o cualquier pescado fresco. O sea, esto es bacalao fresco, perdón, no desalado. Entonces lo salamos. Eso es lo que quiero decir. Y ahora lo que hacemos es coger los huevos, ¿vale? Así. Por supuesto que nosotros si enharinamos y pasamos por huevo, esto va a cuajar en el horno. Va a cuajar también en el agua, en un método Que da calor. Eso, que da calor y hace que... Que sí, la proteína se Sí, desnaturaliza. pero no es una fritura, no es un rebozado. Bueno, rebozado en teoría también es todo lo que te pongas, ¿no? Todo lo que te pongas tú por encima, todo ¿no? lo que pongas a un producto, ¿no? Lo he rebozado de pipas, lo he rebozado... O sea, para mí, rebozado es frito. Bueno, yo he hecho, por ejemplo, empanados al horno. Ahora Queda las rico. empanadillas que hemos hecho muchas veces. Eso ¿sabes? queda rico. Sí, Los empanados al horno, por Eso ejemplo, es. con pan rallado y tal, y eso sí queda bien, la verdad. Eso es. Mira. Al final. Pues mira, ¿sabes? Mira, ¿eh? Yo creo que... Si tienes miedo, Eso, que engorde FIFA. mucho. Ahí está. Esto es lo que más tienes que quitar. Dale. Quítale. Hazle poquito un a rebozado poquito. fino. Eso es. El huevo pues tampoco va a ningún lado. No importa mucho que tengas mucho huevo o poco huevo. Siempre puedes escurrirlo pegándole en la esquina al último y... Hay mucha gente que hace al para revés, adentro. ¿no? ¿El qué? Primero huevo y luego harina. No. Esos no han visto 5 años de abocados. Ese es. Bueno, es que hay mucha Es gente huevo que... y pan rallado. Hay mucha gente que busca estas dudas y se documenta en internet. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que te traigo hoy, los Google Trends. Ya sabes que Google lleva un registro de las búsquedas que se hacen por zona, sobre algo. Y lo puedes buscar. O sea, tú puedes mirar si en Singapur han googleado Ander González. ¿Así? Sí, señor. Esas cosas curiosas. Y Marcos, se le han ocurrido diferentes términos que en principio son como combatientes entre ellos o que son rivales o que están más o menos en la misma categoría. Por ejemplo, carne y pescado. ¿Qué creéis que ha sido lo que más ha googleado Euskadi? ¿Carne o pescado? En el último año. Pata chillao. ¡Carne! ¿Ha gritado? Pata chillao, sí. Bueno, pues vamos a ver. Pata lo tiene clarísimo. Vamos a ver. Yo creo que pescado. Pues mira, carne gana a pescado.
Pero es curioso porque, fijaros, en Navidad el pescado gana a la carne. Es el único momento del año en el que gana a la carne. Toma ya. Claro, mira, eso es todo lo que analizan los marketingianos de sus marcas, si lo han mirado, cuándo lo han mirado, a qué hora miran. Pero es súper importante eso. Sí, sí, para ellos sí. Tú, no, joder, el posicionamiento web y todas esas cosas. Sí, que sí. Venga, Pata, pega el grito, que te quiero oír. ¿Qué han googleado más, perejil o cebollino? Cebollino. Y Pata dice, grita. Perejil, dice. Pues obviamente perejil. Hay que es para que te rías, era hay un que darle chiste, la vuelta a eso. Era un chiste. Es que cebollino yo creo que la gente no conoce tanto. Ya. ¿Sidra o chacolí? Chacolí. Vamos allá. Chacolí gana a sidra, efectivamente. Pero ya veis, va increciendo. Chacolí es el rojo. Va ahí, tacata. Es que se está poniendo muy de moda el chacolí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí viene, ¿eh? Quiero que Rafa me ponga la de chan, 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 chan. ¿Qué han googleado más en Euskadi en el último año? ¿San Mamés o Reale Arena? San Mamés. Ya, joder, ya. Es la catedral. Pero también es que Reale Arena es medio nuevo, ¿no? Es un horror. Esa noeta, en realidad, para nosotros. No sé, no quedamos para que echar un bote en el Reale Arena, ¿no? Pues igual te llevas una sorpresa. Oh, no, claro que no. San Mamés ha ganado. Qué pasada, ahora que han puesto las placas ahí en el techo y dan luz a todo el Dice barrio. Gary que sois más, ¿eh? No ha sido mío. Gary, el que está detrás de esa cámara, está diciendo que sois más. Le dice Adrián, sois más. Flipaos, ha dicho. Gaby, ¿Qué? mira que rebozado finito. Mira, es que esto no es... Eso es buenísimo, Ander. Esto es Muy la bien. bomba. A mí me da igual, la verdad. No. Yo voy a ser del equipo que antes me invita a ver un partido. Ahí lo dejo. Madre, me invita, es la cuarta vez que lo digo en este programa, no nos interesa. Ya, que yo vaya, una vaya. aerolínea que me Mira lleve qué de color todo llevo en la lujo. camiseta, acabo esos. Yo no dije sé, el otro invítame día. o algo, ¿no? Hombre, los de los Asuna te invitan seguro, te digo yo. Seguro. ¿Por qué los Asuna? Porque yo te lo digo. ¿Pero por qué los de los Asuna? Porque no te puedo... ya Porque te no me diré. puedo decir el qué. Ya te diré. Bueno, y más importante todavía que el duelo San Mamés Reale Arena es ¿qué ha googleado más Euskadi? ¿Astelena 1997 o Abocados? Abocados, el programa Abocados, ¿eh? Yo creo que abocados. Ander, tío, tú estás muy de moda. Estás para recoger, estás madurito, carnoso, bueno, jugoso. Como un melocotoncito. Sí. Abocados ganaste, Elena. Claro, por eso. No me pero recuerdo. ojo, que... Sí, ojo. ya. Ander, mira, los últimos Somos años... muy amigos. En los El últimos... segundo siempre es el más amigo, el más no sé qué, encantado de que Vosotros vengas. Me hacéis caso. En el último año está parejito. ¿A que sí? Y aparte a ti no hace falta googlearte, si ya saben dónde estás. A mí me gusta, a las 8:15 en NTV2, de lunes a viernes. A mí, ¿sabes qué me gusta? Cuando haces lo de qué buscan de cada uno. Como me enseñaste. A mí no me gusta mucho, ya te he dicho más de una vez. Astelena, no sé qué, pastel de merluza. El que no sé qué, no sé cuál. Mira, ahí va. Mira, pues lo tenemos muy facilito, ¿eh? Tenemos que, triturar la crema. Fíjate, Gaby, tu sopa de ajo. Buenísima. Triturar. Y volvemos. Pues bueno, eligiendo las florecitas porque esto ya está. Mira la cremita. Ha levantado, que es importante. Sopa de ajo. Sopa de ajo en crema. Ya, buenísimo. En crema, lo que hago es, fíjate, ahí. El grosor nos lo ha dado el pan. Ay, impresionante. Ahí. Qué bien huele. Eso es un germinado de los que estaba separando que se me ha ido. Pero ahora lo tapo. Por las trampas. Que hacemos los cocineros. Vamos a ir. Y lo que hacemos es, mira, la primera, vamos a hacer así. Qué especial. Recordad que estamos en menú completo. Hemos ido a por el entrante, que era la crema del Urumea, al restaurante Enea de
San Sebastián. Este es el plato principal. Qué bueno. Además está jugosito. Que es un bacalao rebozado en crema de sopa de ajo con brotes. Ha sonado a un campeonato. En los campeonatos dicen así. Aquí presenta Ander González su plato, o su perro sultán, que ha venido de Laponia, esquimal. Es tercera generación de... Tercera camada. No, y tercera generación de... O sea, tenía un pedigrí que era una cosa rarísima. Era como tercera generación... O sea, hasta sus bisabuelos tenían pedigrí o no sé qué. Fíjate. Una cosa muy loca. Bueno, el plato principal del menú completo de hoy... Nos faltarían las verduras, que me voy a hacer camisetas. Mira, si podemos hacer una camiseta que sea, me faltan las verduras. Quiero mi verdura, como dice la Esteban. ¡Págame! Bueno. Más o menos por ración, para que os hagáis una idea. Yo le calculo pues 3 piezas de estas para hacer una ración hermosa. Estaríamos hablando de 475 kilocalorías o algo así. Te vas a quemar, ¿eh? No sé cómo tú. Te vas a quemar. No, porque vas a soplar 3 veces y ya no te quemas. Bueno, ahora vamos a por el postre. Te va a gustar. Seguro. Plátanos. Copa Vamos a la casa, que me gusta cuando dices eso. No, copa a la casa. Copa a la casa. Postre. Postrea. Menú completo. Hemos tenido la versión de Javi Rivero y de su equipo del pastel de merluza. Hemos tenido los tacos de bacalao rebozados con una crema de sopa de ajo. Y ahora en recuerdo a todos los compañeros y amigos de La Palma, que mucho ánimo. Vamos a hacer algo con plátano, ¿vale? Vamos a apoyar a esa gente que tal mal lo está pasando, ¿vale? Vamos a hacer una copa. Le hemos llamado copa a la casa, pero no es copa a la casa. Porque copa a la casa, porque siempre dicen flan, fruta, melocotón, piña, Copa a la casa. copa a la casa. No, vamos a hacer una copa que vamos a coger el plátano y lo vamos a guisar un poquito en zumo de naranja. Luego, ¿cómo lo vamos a endulzar más? Con un licor de naranja. Llámese como se quiera llamar, ¿vale? Una vez que tengamos guisado ese plátano, lo vamos a sacar y lo vamos a poner encima de un yogur. Y vamos a intercambiar yogur, bizcocho, plátano. O sea, vas a hacer como una especie de medio tiramisú, pero en vez de café es con Un naranja. smoothie con toppings. Ahí lo tienes. No cualquier smoothie. Mira qué yogur. Mira qué yogur. No, es un yogur Kaiku Gurea. Kaiku. Gurea. Impresionante. De nuestros caseríos. Gurea precisamente por eso, porque desde hace muchísimos años muchas familias están involucradas en el proceso de esa leche, que en este caso la hemos recogido para hacer este yogur con la receta tradicional. Son familias que son de aquí, son de los baserris de aquí. No, de padres a hijos. De kilómetro cero. Pues mira, un poquito como nosotros, de padres a hijos han ido pasando los negocios, ¿no? Como tú, como yo. Y lo que hemos hecho los hijos es aprovechar eso que nos han dado nuestros aitas, tecnificarlo más y poder hacer un producto mucho más sostenible y mucho más ecológico y puro. No solo el producto es sostenible porque utilizamos kilómetro cero, sino porque el envase también está hecho con material reciclable, que al final también es muy importante, no solo el contenido, sino el continente. En este caso, el yogur Kaiku Gurea kilómetro cero, tienes todo el sabor, el de toda la vida, pero además con ese punto de estar cuidando al planeta. Y que luego hay que acordarse que si compramos marcas de aquí como es Kaiku, pues al final activamos la economía circular, ¿no? Tú me compras, yo voy a tu restaurante, si engordo, voy a tu consulta, si necesito hacer un vídeo, le llamo a Gary. Economía circular. No me había imaginado que yo iba a entrar en esa economía circular. Eso es economía Sí, circular. sí, me ha gustado. Que me ha gustado. Yo, Kaiku. En el Bien. resta, Kaiku. Pues ya Perfecto. está, es lo que hay. Perfecto. Vamos allá, con esos yogures. Vamos a coger los plátanos. Hay que gastar mucho plátano ahora, ¿eh? A tope. ¿Qué Que sí. te ha dado ahora de Pues repente? que, joder, todos los días Yo poner... siempre he comprado plátano de Canarias. Ya, pero todos Para los mí es días lo poner mejor. la tele y ver lo que están sufriendo... Ay, pues es sí, la leche, la es verdad que leche. sí. Mira, lo que voy a hacer es... Igual con estos me vale, ¿eh? Los voy a caramelizar. Vamos a pensar que es como una especie de carne de pescado y los caramelizamos. Así. Vamos a darle. Tiki. Antes estábamos hablando de modernidades y desde luego que una cosa que se ha modernizado y ha avanzado muchísimo es todo el tema del comercio online, del e-commerce, que es al final el comprar por internet. Yo me acuerdo al principio, hace 4 años, cuando os decía que compraba por internet, me decías que estaba medio chota. Sí. Y ahora lo cierto es que, bueno, pues yo creo que mucho ha sido el impulso del tema del confinamiento,
bueno, hay cada vez más interés por cambiar las maneras de venta o por abrir otros canales de venta, que eso también es verdad. Pero hay algunas cosas que, como todo en la vida, como que no tiene el mismo charme hacerlo online que hacerlo presencial. Por ejemplo, el pescado. Verlo y olerlo. Verlo y olerlo, sobre todo. Es muy importante verle los ojos al pescado. Voy a decir una cosa, ¿eh? Con el tema del pescado. Yo me estoy comiendo el pan como si estoy... Como si estuvieras El tema en del casa. pescado. El tema del pescado, si te quieres comer un besugo, te quieres comer una merluza que hay aquí, vale. Pero si lo que quieres son unas gambas de Huelva que no hay en tu pescadería y las pides online, Bueno, tampoco un me parece salmón, mal. O un quieras, salmón. quieras cosas especiales. Eso no, me parece que mal. yo, por ejemplo, opino, que yo no estoy en contra de la compra online de producto fresco. Para nada, me parece que es un avance en muchos sentidos. Al final no es lo mismo vivir en una ciudad grande que en un pueblo igual no tan bien comunicado en ese sentido. Todo avanza, pero yo prefiero, si se puede, comprar el pescado en persona. Yo para mí. también. El producto fresco... Lo mismo que, por ejemplo, encontrar pareja. Atención, atención, menudo temazo. Es online. Esto ahora es online. Online, sí, sí. ¿Tú, si estuvieras soltero, le darías fuego al online? Sí, sí. Sí, yo también. Ya he entrenado, de hecho, ya sabes. Que lo A ver. pida en mis amigos del Mira, Tinder. voy a hacer de amiga, porque esto es totalmente malinterpretable. Va a salir en la web de ITV mañana. ¿Sabes? Ander González, de hecho, ya ha intentado ligar por internet. No, he entrenado. Lo que le gusta a Ander es coger el Tinder de compañeros que están solteros y jugar a eso. En plan, mira, a esta le vamos a dar que sí. Empecé a con esta que Pello no. cuando estaba soltero. No, llevas mucho tiempo con este tema. Y tengo en cada cuadrilla tengo un amigo soltero que le digo, déjame ver. Sí. A ver quién está. Pero si en la próxima cena de diciembre lo primero que ha dicho que ha sido, bueno, ya vamos a jugar a Tinder. ¿A que sí? ¿Te gusta? mentira. No, es ¿He verdad. dicho? Hombre, claro. Que bueno, que no. Ahí en maquillaje lo dijiste. Cabrera. te Las pareces nueces, a mí, Ander, Las nueces. A mí, te pareces a mí. Empleados del hogar. ¿Qué? ¿Eso es qué? No sé, yo sí que pongo en internet anuncios para el trabajo, tal yo y cual, yo pero esto en siempre... persona. Yo siempre me fío Sí, de sí. una recomendación, la verdad. Eso iba a decir, gracias por dejarme, gracias. Muy bien. Mira, doraditos, los azúcares, ¿cómo hago? Desglaso con el zumo, ¿vale? Ahí, epe. Mira cómo salen. Movemos la cuchara y sale el zumo, ¿vale? Sí, la vitamina C abandonó el grupo ahora mismo, ¿eh? No os preocupéis, que esto es vicioski. Vicioski, ¿vale? Ahí. ¿Puedo hablar ya? Espera un poco. Que ahora le voy a echar un poquito de licor de naranja ahí. Shu, un poquito, ¿eh? Ahí. Y que se guise esto. Que se guise. Bueno, esto huele... Eso se va Esto huele a juventud. A gloria. Divino tesoro. A chupitos. Madre mía. El banco. Yo esto online, súper fan. Yo ahí, Súper fan, uno de los bancos con que curro no le Buah. conozco a nadie. Súper Te fan digo de que banco este olor, online. ¿sabes a qué me recuerda? Igual tú no lo has conocido. Antes en Lo Viejo teníamos un bar que se llamaba Chincharri, que te ponía los chincharris. Jesús, que en paz descanse, ¿eh? Sí conozco, ¿eh? Vale, pues ya está. Sí. Perfecto. Muy bien. Todavía llegaron a donde estaba yo. Muy ¿Dices bien. los del vaso de chocolate? No. Ese No era... tienes ni idea, qué borra. No tienes ni idea. El Chincharri estaba en San Vicente, en la esquina. Ahora no sé cómo se llama. Que sí he estado. ¿Vale? Venga. Colonia Nueva. No. Esto por internet mal. Hombre, yo por internet no me compraría una nueva, pero una colonia mía sí. Esto en persona, esto hay que ir. Frutas y verduras, pues yo creo que un poco lo mismo, ¿no? ¿En persona o qué? Sí. Sí. ¿Sabes por qué frutas y verduras en persona? Porque hay gustos. Porque a mí me gusta así, a mí me gusta así, me gusta más amarillo, más tal, más cual. Entonces, esas cosas que no puedes decir, un Niki rojo es un Niki rojo. Y a veces te Pero en lían, tomate ¿eh? rojo hay muchos rojos. ¿Y una nutricionista? Una nutricionista, yo la elegí en directo. La elegí yo. Te he visto guiñar el ojo, tonto. No, pero tengo un tic. Ya sabes que estoy con gotas. Sí. Que uso gafas Estás ahora. con hojas, estás tú. Que uso gafas ahora, entonces, pues ahí ando. ¿Qué te he pillado? Pues mira, nosotros trabajamos con consulta online, que lo puedes Eso hacer es. desde la comodidad de tu hogar y funciona Yo fenomenal. hace años ya tuve un entrenador online. ¿En serio? Sí. ¿A través de Barcelona. De online. Pues, ¿cómo va a ser? ¿De qué? ¿A través de qué dispositivo? Del ordenador, ¿cómo quieres? Pues no sé, desde el móvil. No, me mandaban los ejercicios y eso. Porque yo quería hacer un triatlón. ¿Querías hacer un triatlón? Sí. Sí, sí. ¿Eso en qué año?
Pues este año también quiero. Un triatlón. ¿Qué? Vale. Venga, dime. El que se está riendo es Gary, ¿eh? Que a veces piensas que la que se ríe soy yo. A mí me da igual, Gary. ¿Pero por qué se ríe? Yo creo que sí lo puedes hacer, pero te Mira, tienes es que con gente como tú no voy a hacer nunca. ¿Cómo con gente como yo? Pero si Porque no te me estoy tienes que diciendo decir, tú nada. no vas a hacer un triatlón en la vida. Ah, para que hagas. No, ¿Tú? creo que vas a hacer. Y ¿Tú digo, un no. triatlón? ¿Tú un triatlón? Mientras haces trucos de magia, ¿no? O entre una cosa y otra vas haciendo ahí vas a estar ahí en la salida haciéndole ¿Cuánto tiempo me das? Ander, antes del final de temporada haces un triatlón. No, Vale, pues nada, hasta luego. ¿Clases de cocina? tampoco. Online. No, esto en persona. No, eso no. No. Si se pueden dar en directo, se dan en directo. Y si no, ves abocados. Punto. Ya está. Los colores, los olores, las sensaciones. Eso sí se puede ver. Yo estoy Bueno, seguro. hay gente que hace sexting. No me gusta nada ese nombre. Tampoco, ¿Qué ¿no? es sex? Sexting. ¿Como sex? De sex de... ¿Como sex? ¿Sexo? Si lo sabes, perfecto. Si no, nada. Como sexo, pero con SMS, con el móvil. Lo vas pensando, nos vamos de paseo, nos vamos a respirar, que te va a venir muy bien ahora mismo porque no estás cortocircuitando, con Vero Trainer, que nos vamos Pero eso allá. que- No, tranquilo, vas a necesitar lo de la respiración. Que la gente Sexting, hace sexting, sí, sexting se llama. Ejercicios de respiración que nos van a venir de lujo ahora mismo. Hola, Ander, Gabriela. Hoy nos hemos venido hasta la terraza del restaurante Yandiola, en la Alhóndiga de Bilbao. Hoy vamos a hacer pranayama, que es una técnica de respiración. Nos va a servir sobre todo para aprender a respirar mejor, pero nos vamos a quedar en un estado de paz y calma. Las manos y los brazos van a ser los protagonistas de que es la danza del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Os lo cuento. Es un músculo que tiene forma de paraguas, que está justo debajo del esternón y cuando respiramos se abre y se cierra. Normalmente, como hacemos respiraciones muy cortas, el recorrido que hace el diafragma es muy cortito y al final se va contrayendo y nos acaba doliendo. Entonces, en respiraciones como estas, lo que conseguimos es que se expanda en su totalidad y se contraiga. Y así lo ejercitamos como el bíceps, por ejemplo. Vamos a empezar con los estiramientos. Agárrate los codos, estira hacia atrás, hacia arriba, separa como siempre los hombros de las orejas, lleva la mano detrás de la nuca con la palma bien abierta y gira todo el brazo para intentar agarrarte la mano. Ander, haz. Eso ya hacía de chaval, ¿eh? Yo sí llego. Yo no. Todo el mundo no llega, pero no os preocupéis, podéis coger un pañuelo, un cinto, para ir poco a poco evolucionando y algún día llegaréis. Bueno, que tengo unas agujetas. A mí me tira. Tengo que acabar la receta. Está muy fuerte, Verónica, ¿eh? Y acabaremos con la posición de Anamáskara Mudra o de rezo delante del pecho, pero esta vez la vamos a hacer por detrás. Entonces, lleva tus manos atrás, intenta juntar las palmas y lleva los brazos lo más al centro del pecho que puedas, justo detrás del corazón. Vale, empezamos con la danza del diafragma y con el primer movimiento. Lleva los codos a la caja torácica y pon las manos enfrentadas y cierra tus ojos. En la inhalación, separa las manos, pero concéntrate en el movimiento que viene desde tu caja torácica. Exhala completamente por la nariz y siente cómo las manos se unen, porque la caja torácica se va cerrando. Inhala. Exhala. Los brazos prácticamente los está moviendo el diafragma. Y esta respiración es de ascenso y descenso con las manos. Al inhalar, siente como que las manos se separan y se unen, como si tuvieses una bola mágica en el centro de los dedos. Yo me recuerdo cuando me hipnotizaron que estiraba chicle yo. Estira chicle, suelta chicle, estira chicle. Este movimiento nos conecta con lo de arriba, con nuestra parte espiritual, con lo que está por encima de nosotros, y la mano de abajo, la izquierda, nos conecta con el centro de la Tierra, con el núcleo, de donde todos venimos, y sentimos esa conexión magnética con el centro de la Tierra. Mantener niveles de concentración en la respiración nos hace que nuestro estado sea mucho más calmado, mucho más en paz. Mantente atento a tu respiración, a nada más. Ese es el secreto, la consciencia plena en tu respiración. Inhala y exhala. Con estos ejercicios lo que os he querido transmitir es la importancia de la respiración.
Cuando nacemos, lo primero que hacemos es inhalar, no es llorar, porque para llorar tenemos que coger aire. Y lo último que haremos en esta vida, sin ningún dramatismo ni angustia, es exhalar. Pero durante este periodo maravilloso que llamamos vida, respiramos miles y millones de veces. ¿Por qué no ser conscientes de ese maravilloso acto íntimo y personal, como es la respiración? Namaste, os veo la próxima vez. Agur, pareja. Yo no soy la misma ya. ¿Te has dado cuenta? ¿Te cuento una cosa? Hay una vez que va a ser la última vez que vas a coger a tu hijo en brazos, pero no vas a saber que va a ser la última vez. Claro. ¿Qué? Porque luego a mí mi madre no me coge en brazos, ¿me entiendes? Pues estarás mimos. Tú no estás bien. Yo Te estoy... estás con el sexting todavía, el sexting, madre mía. Vamos a ver. Fijaros, ¿eh? Yo flipo con estas cosas, tío. Increíble. Vamos allá. Tengo el plátano caramelizado. Lo he caramelizado en zumo de naranja y en licor de naranja. Mirad, el yogur, ¿vale? Podemos coger así. Ahí. Venga, ahí. Shup, ahí. Uy, pues ya entra en esta copa, ¿eh? Esta vas a decir que es para dos. Ahí. Deja grabando, ¿vale? Plátanos. Mira, hablando de plátanos. ¿Cómo huele esto? ¿Qué ves en la foto? ¿De verdad me dices? No, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué veis en la foto en Un casa? plátano y una serpiente. Y una serpiente. No sé si tengo la imagen aquí. Hombre, la verdad que me la encuentro en el frutero de casa y flipo en colores, ¿no? Pues mira, imagínate que te pasa esto. Está como tranquilota. A lo del plátano. Es fuerte, ¿eh? Yo porque no soy muy aprensiva con las serpientes, pero... Y luego con los chicharros, sí, en la bahía. Un chicharrito te asusta. Oye, ¿esto tiene una pinta, Titi? Muy bueno. Bueno, hemos hecho... Ahora tienes toppings, qué bueno, con chocolate y todo. Sí, ahora voy a echar. Esto. Y Granola y chocolate negro. esto. Un poquito de granola. Un poquito de chocolate negro. Qué bueno. Que ¿Qué? queda aquí todo... Mira, Ahí. esto es el tofe de la vida. El juguillo. Menú completo hoy en el programa de abocados con la crema del Urumea del restaurante Enea, Javi Rivero. Ander ha cocinado un bacalao rebozado en crema de sopa de ajo. ¿Y qué presentas, Ander? El postre por la palma. Venga, por nuestros amigos. Ahí va. Ahí estás. Qué buena pinta. Pues sí. Pues nada más. Buen menú para un lunes. Mañana os vemos a las 8:15 aquí en ETV2. Es que ricasco. ¡Agur!